La semana pasada, aquí en este templo, los niños cantaban: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que escuchábamos con las voces de tantos niños que estaban aquí alabando al Señor. Y hoy precisamente vamos a hablar nuevamente de Jonás. Y me llama mucho la atención, me sorprende cada día la Escritura, porque de verdad es una fuente inagotable y siempre tiene alguna otra cosa que mostrarnos. Hoy vamos a hablar de Jonás bajo este título: Cuando Dios estropea tus planes. Dice Proverbios 16:1 en la Nueva Traducción Viviente de esta manera, escuchen: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Lo vuelvo a repetir: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Proverbios 16:1. Aquí en México tenemos un dicho popular. Yo sé que lo conocen. Uno propone, exacto, pero Dios dispone, y alguien más le añadió. Viene el diablo y lo descompone. Bien, sí lo conocen. Quiero preguntarte, ¿has hecho alguna vez un plan y ese plan fracasó? A ver, piensa por un momento. ¿Has hecho un plan a lo largo de tu vida y ese plan quedó frustrado? No sé, tal vez me refiero a un negocio que tú hayas emprendido y ese nunca prosperó. ¿O qué tal pensar en una relación con alguien, con otra persona, que simplemente no funcionó, aun cuando las expectativas pues vislumbraban mejores cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, al final no se pudo. ¿Te ha pasado? Respuesta: nos ha sucedido. No sé, a lo mejor otra cosa: emprendiste una carrera y esa carrera no se concluyó, quedó trunca. ¿Ha sucedido? Vamos a orar allí en su lugar. Señor, queremos que tú abras nuestro entendimiento, nos bendigas con esta palabra que hoy traes para nosotros, que nos enseñes, Padre eterno, lo que tú quieres a través de tu Espíritu Santo, y que nada nos perturbe, que podamos centrar nuestro pensamiento para gloria de tu nombre, Señor, y para el aprendizaje de tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, si tu respuesta fue sí, si alguna vez has visto frustrados tus planes, tus proyectos, tengo algo que decirte. Déjame decirte que el fracaso es parte del aprendizaje de la vida. ¿Estamos de acuerdo? El fracaso es parte del aprendizaje, viene incluido en el mismo boleto, porque se convierte en una experiencia. Pero, ¿cómo reaccionamos ante el fracaso? Miren, para algunas personas el fracaso los hunde, ¿no? Y llegan a conclusiones como: no nací para esto, yo no sirvo para esto no es lo mío, ¿no? Cuando has visto frustrado algo, hay gente que se hunde, ¿no? Pero sin embargo hay otras personas a las que el mismo fracaso, decimos nosotros, los curte, los hace más fuertes. Y dice, no, yo lo voy a volver a intentar. Hay gente que reacciona de diferente manera ante el fracaso. Algunos se hunden, otros se hacen más fuertes, porque finalmente, dije, de eso se trata, se convierte en una experiencia. La historia de Jonás, que tú ya conoces, aporta varias enseñanzas, pero hoy quiero precisamente que hablemos en la manera en la que Dios interviene en nuestras vidas, en nuestros planes, y lo hace el Señor por una razón. Déjame decirte que Dios tiene una razón, porque ese es nuestro título. Cuando Dios estropea tus planes, Dios tiene una razón. ¿Cuál creen que es esa razón? Nuestro bien. Buena respuesta, reflexionar. Mira, cuando Dios interviene en nuestros planes y los estropea, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Así, porque Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros, y porque el Señor tiene un propósito para cada uno de sus hijos. ¿Lo has comprobado en tu vida? ¿Sí?
Aquello que te dije, piensa si has fracasado en alguna cosa y tú al tiempo dices, pero estuvo bien, porque la verdad me fue mejor. Más vale solo que, no es cierto, que mal acompañado. No sé, cualquier cosa, te decía, de lo que tú hayas pensado, al final tú dices, bueno, gracias a Dios estoy mejor, ¿no? Y que si eso no prosperó, y si eso no se logró, y si el proyecto no funcionó, era porque ahora me doy cuenta que no era por allí, Dios tenía otra cosa preparada para mi vida. Y finalmente, cuando llegamos al lugar donde Dios nos quiso colocar, encontramos el propósito de Dios. Nos alineamos al propósito de Dios. Pero decíamos, Jonás nos muestra precisamente que cuando Dios estropea nuestros planes, ¿en qué momento lo hace? Creo yo que Dios lo hace cuando nosotros actuamos de una forma egoísta. Siempre que nuestro plan, nuestro proyecto vaya enfocado hacia nosotros mismos, este plan va a fracasar. ¿Cómo lo vemos en Jonás? A ver, la historia es conocida y ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le dice a Jonás, Jonás, levántate, ve a Nínive, dice, pronuncia mi juicio contra ella por causa de su maldad. Y dice la Nueva Traducción Viviente, que entonces Jonás se levantó, y esta frase me gusta, en esta revisión de la Biblia dice, se fue en dirección contraria. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Jonás se va en dirección contraria. El Señor siempre va a intervenir en nuestras vidas cuando nosotros precisamente vayamos en dirección contraria a su voluntad. Y debemos de entender que cuando las cosas no nos salen bien, pues es simplemente por esa razón, porque no vamos en la dirección correcta, ¿sí? No vamos en la dirección correcta. Por eso subrayé esta frase. Dice la Nueva Traducción Viviente, se fue en dirección contraria. Cuando tú y yo vayamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, el Señor siempre va a intervenir y Dios siempre va a estropear nuestros planes, ¿sí? Cuando no vamos en la dirección correcta. Aquí no aplica lo del salmón. Si se acuerdan, ¿verdad? Que el salmón nada contra la corriente. Aquí no aplica. Tú y yo no podemos aquí ser el salmón y nadar contra la corriente de Dios. Siempre que vayamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, el Señor siempre va a estropear nuestros planes. ¿Qué es lo que hace Jonás? Jonás no va a Nínive, y decía yo, historia conocida, por varias razones. No quiere que los ninivitas sean alcanzados por la misericordia de Dios. Ahí es donde yo veo el egoísmo. Ahí es donde vemos el egoísmo y por eso Dios estropea los planes de Jonás. Está siendo egoísta, dice, no, pues son enemigos nuestros los ninivitas. ¿Cómo Dios los va a perdonar? Dios los va a bendecir, ¿no? Dios lo manda a pregonar juicio contra Nínive porque dice, su maldad ha llegado hasta mí. Es tiempo de juzgar a los ninivitas. Y Jonás conoce tanto a Dios que dice, no, Dios, no los vayas a perdonar. Está siendo egoísta y esa es la razón por la que Dios va a estropear sus planes. Considerémoslo. Cada que hagamos un plan egoísta, en contra de la voluntad de Dios, querer ir contra la corriente de Dios, Dios siempre va a estropear nuestros planes. Y Dios vean cómo no le permite a Jonás en lo que él hace, ¿no? La reacción que él tiene. Jonás está pensando, Dios no me necesita finalmente para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, Jonás prefiere tomar un barco, prefiere comprar un boleto, embarcarse en un crucero, ir por el Mediterráneo. Él prefiere, dice, yo mejor me retiro. Se va, compra el boleto para ir a Tarsis. Tarsis es el nombre antiguo de España. Compra su boleto, se embarca y él prefiere la comodidad. A veces ahí es donde yo veo el egoísmo. A mí qué me importa lo que suceda con los ninivitas, yo mejor tomaré el barco, disfrutaré del Mediterráneo, de su comida y me echaré a dormir.
¿No le suena eso egoísta? A mí qué me importan los ninivitas, mientras yo esté bien, yo prefiero disfrutar de esto. Jonás 1:4, vean en sus Biblias, dice el texto 4, y esta partecita también la subrayo, dice: mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar. Cuando él va en la embarcación rumbo a Tarsis, Dios, el Señor Jehová, hizo levantar un gran viento en el mar. Esa parte subráyenla. Dios hizo levantar, porque fue Dios quien hizo levantar ese viento en la mar. ¿Qué tanto conoce Jonás a Dios? ¿Qué tanto sabe Jonás de Dios? ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto les gusta? Miren, cuando están en ese problema de la tormenta que está afectando la embarcación en la que va Jonás, él está durmiendo plácidamente. Lo que ustedes ya saben, la historia dice que los marineros comienzan a preguntarse: bueno, ¿por qué nos ha venido esta tormenta? Vamos a echar suertes a ver por qué o por quién ha venido. Comienzan a echar suertes y dicen: es por el dormilón ese que está allá. Es por él, ¿no? Cuando van y levantan a Jonás, lo despiertan, después de que ellos, los marineros, trataron de hacer su mejor esfuerzo por poner a salvo la tripulación, la embarcación, mientras él estaba durmiendo. Quiero que vean las palabras. Jonás 1:12. Cuando Jonás dice: yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad. ¿Qué sabe Jonás que concluye con estas palabras? Yo sé que es por mi causa. Yo sé que, Jonás 1:12, si están allí, yo sé que por mí ha venido esta tan grande tempestad. Esa frase, ¿qué significa? Jonás dice: primero, yo reconozco quién es Dios. Cuando le dice a los marineros: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios que hizo la mar y la tierra, ¿qué está declarando Jonás? Yo sé que mi Dios es el creador. Y finalmente, por eso es importante Jonás 1:12, cuando dice: yo sé que por mí ha venido esta tormenta. Jonás reconoce la intervención de Dios, sabe quién es Dios, sabe lo que está haciendo Dios y por qué está estropeando su plan. Y aquí está la enseñanza. Tú y yo tenemos que aprender a identificar el mover de Dios, el actuar de Dios en nuestras vidas. ¿A qué punto? Al punto de decir: yo sé que fue por mi causa que vino este mal. Yo sé que Dios está haciendo esto. O sea, yo reconozco que Dios está interviniendo de esta manera. Yo sé que Dios está actuando. Yo sé que Dios está moviendo. Yo sé que Dios está haciendo en mi vida. Así como Jonás dice: yo sé que por mí ha venido esta tormenta, tú y yo tenemos que aprender a ver a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos, y cuando vamos viento en popa podemos decir: creo que me estoy alineando a los planes y a los pensamientos de Dios. Pero cuando las cosas no te salgan bien, si conoces al Dios vivo y verdadero, a nuestro Dios, vas a decir: yo sé que por mi causa ha venido esto. Yo sé que no voy bien, yo sé que no estoy en la voluntad de Dios y por eso no logré esto. O sea, cuando identificamos el mover de Dios en nuestras vidas, hermanos, y sobre todo cuando Dios está frustrando nuestros planes, ¿no? Tenemos que decir: yo sé que es Dios y que por nuestra causa, o por lo que Dios tiene para mi vida, el Señor está actuando de esta manera. Jonás 1:14, vean Jonás 1:14. La segunda parte, cuando le dicen a Jonás: bueno, pues ¿qué haremos para que se nos aquiete la mar? Después de que habían echado suertes y se habían, subrayen también esta frase, queridos hermanos. Jonás 1:14, la segunda parte dice que los marineros, después de que agarran a Jonás y finalmente lo que sabemos lo arrojan al mar, esta frase es tan reveladora. Los marineros dijeron: Jehová
has hecho, ¿qué dice ahí? Como has querido. Mira, hermano, se necesita de un nivel espiritual para que cuando tú veas frustrados tus planes puedas decir: Señor, has hecho como has querido. Si Dios no te dio algo, no te concedió algo, que tú tengas el nivel espiritual de decir: has hecho, Señor, como has querido. Para mí es una hermosa conclusión. Mira, cuando los planes no han salido como nosotros pensábamos, decir esto: Jehová, has hecho como has querido, de verdad que refleja una grande fe, refleja un nivel espiritual del conocimiento de nuestro Dios, reconocer: Señor, tú lo hiciste así y así has querido. Mira, regreso al mismo punto. Si el negocio no prosperó, que tú tengas esa conclusión: Jehová, has hecho como has querido. Glorifica a Dios. Pero no siempre estamos en esa misma sintonía de decir: Señor, pues tú lo quisiste así, ¿no? Y hay casos quizás más severos que la quiebra de un negocio, ¿no? En estos días recordamos que pues salen las asignaciones a las escuelas, los resultados de los exámenes. No te quedaste. ¿Tienes el nivel para decir: Jehová, has hecho como has querido? ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Los marineros dicen: Jehová, has hecho como has querido. Ahí va Jonás, ¿no? Reconocer: Jehová, has hecho como has querido, de verdad que refleja grandes cosas. Cuando un enfermo, ¿no? Cuando hemos estado pidiendo por un enfermo, pidiendo sanidad, y nosotros decimos, porque ese es nuestro plan, ¿no? Nuestro plan es que se levante, que sea sanado. Y si no está en la voluntad de Dios, y si resulta que de la cama del hospital pasó al féretro, decir: Jehová, has hecho como has querido. Qué fuerte y tremendo, ¿no? Porque tú quieres a tu familiar levantado y sanado, pero resulta que no. Ahí es donde decimos: Dios ha intervenido en nuestros planes, en nuestros proyectos, y decir: Jehová, has hecho como has querido, es tremendo. ¿No lo crees? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Al punto de decir: fue Dios el que hizo esto. Jehová, has hecho como has querido. Jonás conoce perfectamente a Dios. Yo decía, del 1 al 10, Jonás se acerca al 10, de conocer a Dios. Para decir: fue por mi culpa. Dios está estropeando mis planes porque yo no estoy tratando de nadar contra la corriente de Dios. Y finalmente, aunque nosotros a veces hablamos de Jonás como un profeta rebelde y desobediente, la verdad es que es un hombre que tiene una grande fe y que conoce a Dios. Y que finalmente esto le va a enseñar que cuando Dios estropea los planes es porque estamos nadando contra corriente. Pero fíjense bien, otra cosa: Dios tenía prevenidas todas las cosas ya, A Dios no lo vamos a agarrar por sorpresa jamás. Lo que te pase y lo que me pase a mí nunca va a tomar de sorpresa a Dios. Dios tiene todo prevenido. Prevenir significa preparar, disponer, aprestar con anticipación las cosas. Dios tiene todo. Déjame decirte eso, si te sirve de consuelo. A lo mejor si las cosas no están saliendo bien en este momento, déjame decirte: Dios tiene previsto todas las cosas. ¿Amén? ¿Sí? Dios lo tiene todo previsto. Aun cuando ahorita las cosas no están yendo bien, déjame decirte, Dios tiene previstas todas las cosas. Jonás 2:1, su Biblia abierta. Jonás 2:1, versículo 1, ¿cómo dice? A ver, léanmelo. Muy bien. ¿Qué había prevenido Dios? Ya estaba prevenido, ¿sí? Mira, Dios ya tiene previstas las cosas.
Tú no te preocupes, déjame decirte, no te preocupes si las cosas ahorita no se dieron como tú querías. Dios a lo mejor está frustrando tus planes, ya lo dije al principio, porque Dios tiene otra cosa para ti, porque a lo mejor estamos yendo contra la corriente, porque tú quieres una cosa, pero Dios tiene otra para ti. Y déjame decirte que Dios ya lo tiene previsto todo. No te preocupes, es lo que trató de enseñarnos el Señor Jesucristo y quiere que entendamos eso. Tú no te preocupes, Dios ya tiene previstas todas las cosas. Y no digo que no seamos nosotros precavidos o previsores. Dios había preparado, dice aquí, mas Jehová había prevenido un gran pez. A ver, cuando Israel es llevado por Dios al desierto, quiero pensar que antes de que ellos se quejaran por la falta de agua y de alimento, de acuerdo a lo que acabo de leer en Jonás 2:1, que Dios había prevenido un gran pez. Quiero pensar que cuando Israel, antes de que ponga su pie en el desierto y de que ellos se quejen de la falta de agua y de alimento, Dios ya había prevenido las cosas. ¿Estás de acuerdo? Dios ya había previsto el enviar maná, Dios ya había previsto el enviar codornices, Dios ya había previsto la peña para que les diera agua. ¿Estamos de acuerdo? Dios ya lo había previsto. Ya el Señor ya tenía todas las cosas preparadas, ya estaba esa roca. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, antes de la queja, Dios ya tiene previstas las cosas con las que te va a bendecir. Antes de que digas que esto no salió bien, es que esto, antes de la queja, eso es lo que quise decir con esto que acabo de mencionar de Israel. Antes de que venga la queja, Dios ya tiene previsto las cosas con las que va a bendecir a nuestras vidas. Otra cosa, antes del diluvio, Dios ya había previsto el arca, ¿sí? Antes de que Abraham subiera al monte Moria para el sacrificio de Isaac, cuando Isaac le dice, papá, bueno, aquí está la leña y bueno, aquí está el fuego, aquí está la daga, pero ¿no crees que nos falta algo? ¿Qué hace Abraham en fe? Le dice, no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Dios ya tenía, antes de que Abraham llegara con Isaac al monte, al lugar, ya estaba trabado el carnero de sus cuernitos en aquel zarzal. Por lo que acabo de leer en Jonás 2:1, Dios había previsto un gran pez. Oye, ¿por qué no piensas así en tus planes? O en mis planes. Dios ya lo tiene previsto. ¿No crees que Dios tenga previstas las cosas ya? Respuesta. Dímelo. ¿No crees que Dios ya tenga previstas las cosas? Ya lo tiene previsto el Señor, ¿no? Mira, voy a lo más maravilloso. Antes de que el hombre pecara, Dios ya había previsto un Salvador. Gloria a su nombre. Antes de que el hombre existiera, antes de que el hombre pecara, desde la eternidad Jesús, el Hijo bendito, glorioso de Dios, había dicho, Padre, aquí estoy, yo voy a hacer ese sacrificio, la expiación de los pecados. Heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios. Desde antes, ¿sí? Mira, antes de que el hombre pecara, Dios ya había previsto el Salvador, Dios ya había previsto el camino de la salvación, Dios ya había precavido todas las cosas para que tú y yo fuésemos salvos. Bendito sea su nombre. De esta frase que leímos en Jonás 2:1, Dios había previsto, ¿sí? Había prevenido un gran pez. Ahora, otra cosa de esta sencilla frase, ¿de qué tamaño era el pez? Grande, no, a la medida de Jonás. Dios había previsto un gran pez, déjame decirlo en estos términos, a la medida de Jonás. Ya sabía de qué tamaño tenía que ser el pez que se tragara a Jonás. Dios ya tiene previsto algo a tu medida. Déjame decírtelo, con amor de parte del Señor. Dios ya tiene prevenido algo a tu medida. Cuando Dios no te dio algo, cuando Dios te frustró algo,
un embarazo, cuando Dios intervino tus planes, tus pensamientos, tus proyectos, tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Cuando Dios interviene en tus planes, Dios tiene preparado algo mejor para ti. Dios ya lo tiene prevenido. El Señor dice, mira, yo ya lo tengo y está diseñado a tu medida. Dios ya le había previsto de un gran pez para tragarse a Jonás. Dios ya tiene prevenido algo a tu medida, a tu deseo, a tu sueño, a todo lo que tú quieras. Así de bueno es Dios. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Por eso cuando Jonás dice, yo sé que es por mi culpa, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Así de fácil está resolviendo este asunto Jonás. Cuando Dios ya ha determinado algo, escúchalo, Dios, hermanos, no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. Dios ya lo determinó. Jeremías 29:11 dice en la Nueva Traducción Viviente, bueno, voy a leer las dos, 909 y NTV, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Ahora escucha la Nueva Traducción Viviente, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Así que mira, si tus planes de repente no salen, como hijo de Dios tienes que pensarlo así, si no nos salen como nosotros lo pensamos, es porque los planes de Dios son mejores. ¿Estás de acuerdo? Yo lo he visto en mi vida, no sé si tú puedas evaluar lo mismo y decir, pues sí, ahora que lo pienso, los planes de Dios fueron mejores que los míos. Creo que el pez que mandó Dios estaba hecho a mi medida. Así actúa el Señor. Bueno, y voy a lo tercero y último. Bueno, ¿y ahora qué? Dios ya estropeó mis planes, Dios ya los frustró. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo esperar? ¿No? ¿Qué sigue en la historia de Jonás? Bueno, dice que Jonás fue a Nínive, predicó, ellos se arrepintieron. 4:1 de Jonás, dice la Nueva Traducción Viviente. Hoy estoy usando esta revisión porque de verdad que fue revelador el asunto. 4:1 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. A ver, si Dios cambia tus planes, ¿cómo reaccionas? Jonás se apesadumbró, Jonás se enojó, pero se enojó en serio, ¿eh? ¿Hasta qué punto se enojó Jonás? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Jonás dijo, no, yo quería ir a Tarsis, disfrutar del paseo. Dios frustró sus planes. Y si Dios frustra tus planes y mis planes, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Jonás se enojó, se apesadumbró, se puso mal este muchacho, de verdad, se enojó tanto. Dice, se enfureció. Dios estropeó sus planes. Pero recuerda que los planes de Dios son mejores y que la voluntad de Dios, dice el Nuevo Testamento, es agradable y es perfecta. Puedes confiar en esto. Mira, no te enojes. Mucho menos te desanimes o te rindas, ¿no? Ya te dije, a veces la frustración nos puede llevar a hundirnos o también puede llevarnos como a Jonás, porque es la tercera cosa, ¿no? Nos puede llevar a una reacción de enojo, de molestia, de incomodidad. Y Jonás inclusive dice, no, mejor quítame la vida. Cambiaste mis planes, Dios. Lo que no sabe Jonás es lo que viene todavía por delante y lo que Dios tenía que enseñarle. A ver, voy a Jonás capítulo 4. Hay muchos detalles, la historia pues obviamente es muy conocida, pero Jonás 4, versículo 6 dice, esta partecita es la que vamos a comentar. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera. Preparó Jehová. Versículo 7 dice, mas Dios preparó. Y el versículo 8 dice, y acaeció que al salir el sol, preparó Dios
un recio viento. En estos 3 textos, 6, 7 y 8 del capítulo 4, dice que Dios preparó algo, ¿sí? Dios preparó algo, precisamente para ayudarle a Jonás, o para tratar de explicarle a Jonás por qué Dios había frustrado sus planes. Y Dios le dice, mira, yo ya había preparado esto. Cuando él llega y se sienta allí en ese lugar, dice, Dios preparó una calabacera, subió la calabacera, y todo lo que nosotros sabemos de esta hermosa historia, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que antes que las cosas sucedan, Dios ya tiene preparado algo para sus hijos. Para mí esa es la conclusión de versículos 6, 7 y 8. Dios ya tiene preparado algo para ti. Dios ya sabe cómo va a trabajar en nosotros, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y el cambio de planes, cuando Dios interviene en nuestros planes, yo creo que Dios lo hace para forjar nuestro carácter. Lo que Dios hizo con Jonás, de verdad lo forjó, lo curtió, hizo más sólida su fe. Lo que Dios le está mostrando a través de esa calabacera, y después viene el gusanito, se come la calabacera. Dios había preparado y después viene el viento. Dios había preparado todo para forjar el carácter, la fe de Jonás. Mira, yo estoy frustrando tus planes, y todavía te hago esto para que entiendas una cosa. Vas a crecer, vas a madurar, vas a entender. Después de esto, déjenme decirles, después de que Dios frustró los planes de Jonás, Jonás no volvió a ser el mismo. El cambio de planes entonces debe de forjar nuestro carácter, ampliar nuestro conocimiento acerca de Dios. Y concluyo, Salmo 139, versículos 16 y 17. Dice, igualmente, consulté la NTV, dice, me viste antes de que naciera. Si esto fuera en palabras de Jonás, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Si Jonás al final hubiera dicho esto, miren qué hermosa conclusión, ¿no? Dios, gracias por frustrar mis planes. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento, esta frase, fue diseñado antes que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¿Puedes decirle eso a Dios? Qué preciosos son tus pensamientos, Señor. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que no me dejaste continuar, qué bueno que no me dejaste concluir, qué bueno que no me dejaste hacer eso. Porque tus planes son mejores que los míos. Y ya lo había dicho Dios, ¿no? A través del profeta Isaías. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, le dice el profeta Israel. Dice, los caminos de Dios no son como tus caminos, sus caminos son más altos. Amados hermanos, el Señor tiene para nosotros, su iglesia, preparadas muchas cosas. Muchas, así como lo leí, Dios ya había preparado la calabacera, por eso subrayé esa frase, porque quiero terminar con esto. Dios tiene algo preparado maravilloso para ti, para mí, para cada uno de sus hijos. ¿Qué es eso tan maravilloso? Un reino allá en los cielos. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 que aquel día cuando el Señor llame a los elegidos y los que estén, les dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino, ¿qué? Preparado para vosotros desde antes de la fundación. Mira, Dios ya tiene preparado algo maravilloso para ti y para mí, la vida eterna. Dios ya había preparado al Salvador, Dios ya tiene preparado el cielo, esa morada tan hermosa en la que tú y yo algún día iremos a vivir. Confía en el Señor. Si tus planes se ven frustrados, no te enojes, no reniegues, no te hundas. Dios tiene preparado algo mejor para ti. Vamos a orar, pónganse de pie. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, porque de verdad siempre tienes algo nuevo que enseñarnos, aún de historias como esta que nosotros ya conocemos. Gracias porque, Señor, amplías nuestro conocimiento acerca de ti y hoy queremos darte gracias, como lo hace el salmista,
porque tú has diseñado cada día de nuestra vida, porque tú has preparado, Señor, infinidad de cosas para bendecirnos, para ayudarnos. Yo sé, Señor, que nunca nos vas a dejar hacer nuestra voluntad. Y hoy oramos como nos enseñó nuestro amado Salvador, que se echa tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a ajustar nuestros caminos a tus caminos. Ayúdanos a poder concluir, Señor, como aquellos hombres y poder glorificar tu nombre con las palabras: Jehová, has hecho como has querido. Que a tu nombre, Señor, sea toda la gloria y que sigas haciendo en nosotros solamente tu voluntad, que es agradable y perfecta. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.